Un saludo muy especial, mis estimados estudiantes de dibujo natural. Vamos a hablar en esta clase sobre la anatomía artística, así que vamos a conocer un poco sobre su definición, términos clave y algunos artistas muy importantes en la temática. Bien, parte de la definición de anatomía artística es que realmente es un poco diferente a la anatomía o a los estudios médicos que se centran en la composición interna de la figura humana, pero retoma algunos aspectos que ya vamos a conocer. La anatomía artística se centra en los aspectos externos, lo físico, en cómo luce la figura humana, pero en los aspectos externos como la piel, el cabello, las proporciones externas, etc. Bueno, algunos términos clave que nos ayudan a entender mejor la anatomía artística son estos. El esqueleto, que también lo retomamos de la anatomía o la figura humana, pero médica, también nosotros como artistas debemos explorar la composición ósea de la figura humana, memorizar algunos huesos también de nuestras extremidades superiores e inferiores, del cráneo, etc. Musculatura, también lo retomamos de la anatomía médica y nos interesa por la composición y la proporción que le brindan a la figura humana. Proporciones como tal, el término es la relación entre los tamaños de las diferentes partes del cuerpo. Cuando yo les diga, tienes que proporcionar muy bien la figura humana, el brazo o las piernas, ustedes van a entender, tiene que verse un poco más naturalista en referencia a mi modelo. También nuevamente aplicamos el término perspectiva porque como un cuerpo tridimensional vamos a manejar algunas perspectivas de acuerdo a las poses de nuestros modelos. Luz y sombra, nunca dejaremos de lado el hecho de dar volúmenes a nuestra figura humana y el canon, que son medidas y proporciones que se relacionan entre sí para lograr representar la figura humana. Más adelante veremos un poco más. ¿Por qué es tan importante que un diseñador gráfico que está cursando dibujo natural sepa de figura humana? Fíjense, mis estimados, que alrededor del mundo hay muchas personas que trabajan en diferentes disciplinas y ustedes no están descartados de poder estar trabajando en un futuro en esas disciplinas que requieren el dominio de la anatomía artística. Llámese modelado 3D, llámese ilustración, llámese diseño de mascotas corporativas, animación, etcétera. Todo requiere conocimiento de figura humana. Y a veces cuando no se conoce, se hacen muchos errores en las representaciones y hay que evitar que nuestro trabajo sea conocido por algunos errores. En este caso estamos hablando de figura humana. Si yo voy a hacer una ilustración de algún personaje o una ilustración un poco más naturalista, pues que se vea que sé un poco de figura humana y respeto estos principios. También, gracias a la anatomía artística, nosotros podemos impregnar mayor realismo, mayor expresividad, credibilidad también en nuestro dibujo de figura humana y un adecuado fundamento de sus proporciones, de sus simetrías, de sus perspectivas, etc. Y conozcamos a unos de los grandes ejemplos de artistas destacados a lo largo de la historia que han sido los pioneros del buen uso de la anatomía en la representación de la figura humana. Primero, mencionar a Da Vinci, con sus alocadas ideas, con su trabajo increíble. Él fue inventor, biólogo, matemático, artista, dibujante, pintor, etc. Da Vinci es un gran ejemplo de un multifacético apasionado por las artes, por descubrir, por investigar, y es por eso que marcó en la historia su huella. Realmente podemos seguir este ejemplo y apasionarnos por lo que hacemos y por descubrir nuevas cosas. Él diseccionaba cuerpos en su momento, como no existía la tecnología de hoy en día, pero fue muy curioso, lo hacía con el afán de investigar la figura humana y descubrió muchísimo, hizo muchos apuntes. De él se conocen los primeros apuntes científicos tipo infográficos. Realmente es muy apasionante el trabajo de Leonardo da Vinci. Michelangelo, un gran artista que pintó toda la Capilla Sixtina,
Su figura humana tiene un estilo muy particular tanto en la pintura, dibujo como en la escultura, y también participó en algunos proyectos arquitectónicos, pero tiene un particular gusto por la figura humana masculina. Eso se puede apreciar mayormente en sus esculturas. Veamos algunas imágenes. Primero, de Leonardo da Vinci. Vean esos apuntes gráficos, el famoso hombre Vitruvio, que nos ilustra ciertas proporciones y la perfección de una visión antropocéntrica del ser humano, que es muy propia esta visión del momento en que Da Vinci pues, se desarrollaba como artista. Una búsqueda por representar la anatomía fiel del ser humano y su composición. También Da Vinci hizo estudios muy acertados que hoy en día también son válidos, increíble. Realmente el ser artista también le llevó a descubrir aún mejor algunos aspectos de la figura humana, de la anatomía humana. Miren todos estos dibujos, espero que ustedes también sigan buscando inspiración de artistas como estos. Porque hay que inspirarnos, así como nos inspiran estos hermosos trabajos de Michelangelo. Miren nada más el estudio de la figura humana, bellísimo, preciosísimo. Destaca la figura humana masculina, el David, que es todo un ícono, y algunas otras esculturas, como podemos observar, de una connotación más religiosa, por el contexto en el cual se desenvolvió el artista. Pero la perfección de la figura humana es algo que nos atrapa. Pero hay más artistas también, el gran maestro Rembrandt. A mí me encantan los bosquejos y los apuntes de Rembrandt. Se nota un canon de figura humana también que tiene como cierta empatía con el artista. También su estilo es un poco sombrío, hay mucha presencia de tonalidades oscuras. A mí me gusta mucho la línea del bosquejo de Rembrandt. También tiene muchas pinturas muy hermosas, pero destaco el bocetaje y los apuntes de algunas personas. Incluso estudiaba no bajo un canon de perfección y de belleza estética totalmente simétrico. Ya van a ver algunos ejemplos de sus trabajos y él estudiaba incluso a cánones diferentes, ya no tan clásicos. Fue un poco revolucionario en su tiempo por ese sentido. Y August Rodin es un escultor, realmente su figura humana, la exploración del movimiento y plasmarlo en escultura es algo que se destaca de este artista. Famoso por crear obras que nos vuelve también nos atrapa, es muy atractivo el trabajo de este escultor famoso que vamos a ver. Bueno, ya no menciono más y vean estas bellas obras de Rembrandt. Muy hermoso el detalle, todo el estudio anatómico. La figura humana realmente es un tema muy apasionante para estos artistas. Y como se puede observar, pues hay mucho que ellos nos aportan. En su momento, pues nosotros vamos a tener también que implementarlos. Y finalmente, August, vean el famoso tema de la figura humana, pero el pensador. Yo sé que algunos lo reconocieron y la exploración de las proporciones, nada más vean qué bien están representadas. Es una obra de arte completamente. Bien, mis estimados, aquí hay un término muy importante. Esta clase es un poquito extensa, pero no puedo dejar de mencionar el canon de la figura humana. ¿Qué es el canon en sí? El canon se refiere a las medidas, a las proporciones, ese conjunto de reglas, porque todo se basa en ciertas reglas para tratar de implementarlas al momento de dibujar la figura humana. Esto se creó hace muchos años. Por ejemplo, en el siglo V antes de Cristo, aparecen grandes artistas de figura humana. Había muchísimos romanos y griegos, pero fue el griego Polícleto que impregnó un poco más este arte escultórico, introdujo ciertas medidas, introdujo el canon, le dio como un nombre y apellido a ese término tan importante, porque se basa en tratar de buscar una fórmula matemática. Él creó una fórmula matemática para que se proporcionara la figura humana, siempre basándose en las mismas partes del cuerpo. El canon utiliza la cabeza para proporcionar la figura humana y el canon perfecto se basa en 8 o 7 cabezas para la figura humana, diríamos un canon ideal.
Y también algunos elementos que lo componen son módulo, proporciones y el ideal de la cabeza, ¿verdad? La medida de la cabeza se va utilizando para proporcionar todo el cuerpo. Seguramente algunas de estas medidas no aplican para la mayoría de nosotros, claro está, pero es algo que viene desde la época griega que idealizaba mucho la belleza de la figura humana. Incluso había hasta un canon heroico que medía hasta 12 cabezas por la misma ideología, por la misma corriente de pensamiento, pues de las culturas griegas que buscaba la hermosura y para ellos eso era la belleza. Estos son otro tipo de representaciones. Hay un artista que a mí me fascina mucho, que es Andrew Loomis, que tiene muchos manuales de dibujo anatómico, es muy bueno. Algunos lo critican un poco. Andrew Loomis realmente también impuso su estilo y sus propias medidas y proporciones, como pueden ustedes observar. Y el principio de la cabeza, ¿verdad? El principio de la cabeza, que cuántas cabezas hay en una figura humana masculina, cuántas cabezas hay en una figura humana de un niño de 12 años, de 6 años, 2 años recién nacido, etcétera. Medidas que pues son muy útiles también hoy en día. Pero ¿qué pasa en la actualidad? En la actualidad hay una aceptación a mayores medidas, una diversidad de cánones, porque en la figura humana lo que nos interesa representar, como dijimos al inicio, chicos, como les mencioné al inicio, lo externo es lo que nos interesa representar. Y no importa la medida, la talla, la altura, el tipo de piel, que si tiene o no tiene una imperfección, eso no existe aquí en el dibujo, solo se representa el exterior, se estudia la figura humana y no andamos juzgando que esta figura humana es perfecta, esta no es perfecta, esta sí la voy a dibujar, esta no la voy a dibujar. Cada uno tiene incluso sus propios cánones estéticos, esto ya lo sabemos todos, pero en el dibujo no hay una restricción, nada más manejamos siempre lo artístico, ¿verdad? Lo artístico, que es muy importante. Apreciamos la figura humana, el desnudo artístico, por ejemplo, desde el plano del arte, ¿verdad? Aquí no hay nada negativo, todo lo apreciamos y vemos ahí la belleza. Miren estos dibujos, miren qué gran variedad de cánones. Aquí vemos estudios de ancianitos, de personas jóvenes, de personas de todas tallas, de personas que tienen diferentes edades y tallas y proporciones y características genéticas, etcétera. Y para eso, y nosotros lo vemos hermoso como artistas. Esto tiene belleza, porque encontramos la belleza en su piel, en cómo se ven sus músculos, en cómo se ve su cabello, en cómo se ve su apariencia, en lo que estamos representando. Ese es el verdadero objetivo del arte, encontrar la estética en ese tipo de dibujo anatómico. Aquí no hay una connotación negativa, aquí encontramos la belleza en el dibujo de la figura humana. Mis estimados, esta clase fue un poco más larga porque realmente es apasionante la anatomía artística y bienvenidos sean todos pues a este mundo. Nos vamos a sumergir en la representación de la figura humana poco a poco. Bueno, les deseo lo mejor, abrazos virtuales para todos.